endógenos para poder pues utilizar de una mejor manera o de la manera más efectiva la menor cantidad de carbohidratos que hay. Dicho de otra manera, pues son muy efectivos para disminuir la glucemia postprandial. Inhiben la absorción de carbohidratos y liberan GLPs. Entonces, efectivos para eso. Su mecanismo de acción, como viene aquí en esta parte de la imagen, es claramente ese. Simplemente inhibir las enzimas, ayudar a la liberación de los GLP y nada más. Es lo único que van a hacer. Entonces, ¿qué es lo importante de estos medicamentos? Que se tienen que estar administrando preferentemente con alimentos. Esto sí, no hay otra situación específica, por dos razones. La primera es por su mecanismo de acción. Entonces, si la persona no come alimentos y se toma uno de estos medicamentos, ¿qué va a pasar? Bueno. No, se llama hipoglucemia. ¿Pero por qué es hipoglucemia? ¿De qué no depende esa hipoglucemia? Pues no depende de que no está absorbiendo glucosa. ¿Y por qué es hipoglucemia entonces los pacientes? Porque la está metabolizando más rápido. ¿Le están haciendo más rápido por? Por el aumento de los GLP. Por los GLP-1. Entonces, quiere decir que si tengo más GLP-1 y eso me va a ayudar, que lleguemos a los GLP-1 que favorecen la secreción de insulina, no van a depender de eso exclusivamente, pero sí van a generar esa parte. Entonces, los pacientes van a terminar haciendo hipoglucemias. No es tan importante o tan severa, por ejemplo, como con las insulinas, pero sí van a ser hipoglucemias. Bien, eso en una parte. Y en la otra es que como inhiben específicamente las enzimas que tenemos a nivel digestivo, y técnicamente las células digestivas son de las que son más lábiles, y por lo menos cada 4 semanas se están reiniciando, pues algo similar va a pasar. De ahí que cada 4 a 8 semanas tendremos que hacer un reajuste de dosis con esos medicamentos, porque esto va a ser algo similar a una tolerancia. Es decir, mi mismo sistema gastrointestinal va a volver a funcionar, va a volver a producir las enzimas, porque se va a desacostumbrar el uso a los medicamentos. Y entonces pues, va a pasar como si no pasara nada. Entonces hay que reajustar la dosis, se aumenta la dosis y ya, hasta mi máximo. No voy a sobrepasar esos 300 miligramos, porque después de eso suelen presentarse más frecuentemente los efectos secundarios. Ventajas. Si se fijan, la carbosa no se absorbe, su absorción es casi nula. De ahí que su biodisponibilidad sea pues algo. No la podemos medir porque en menos del 2% se va a estar absorbiendo. Entonces no se une a proteínas y no me va a jugar un papel importante en esa parte metabólica. Así, tal cual ingresa, tal cual se va a ir, la mayor parte. La diferencia es con el militol, que sí se va a absorber y se absorbe en un 100%. ¿Cuál es la ventaja? Que si observan su volumen de distribución, es un volumen de distribución de 0.18. Entonces lo voy a tener en todo momento en el tejido principal, en el tejido para el cual principalmente va a estar actuando, intestino. No lo voy a encontrar rara vez lo voy a poder encontrar fuera de esos sitios. Y además, pues tiene una unidad de proteína de menos del 4%, dicho de otra manera, tampoco va a interferir con esta parte. No vamos a tener interacciones farmacocinéticas, no vamos a tener interacciones farmacodinámicas, y como no se va a metabolizar en sí, o si se metaboliza va a ser por hidrólisis ahí en los mismos tejidos, a nivel gastrointestinal, no va a pasar por la vía hepática y no se va a tener una excreción renal y todo se va a ir por las heces. Entonces, esa es la ventaja de estos medicamentos. Otra de las ventajas es que si se fijan, sus efectos adversos son hasta cierto punto tolerables y hasta cierto punto muy dependientes de su mecanismo de acción. Hipoglucemia, que no es tan común, porque si el paciente se lo toma con los alimentos, no va a ser hipoglucemia. A menos que se lo tome el paciente, no coma, no ingiera alimentos, ahí sí va a ser hipoglucemia. Y después todos relacionados a el efecto que tienen directamente a nivel gastrointestinal y un poquito con los GLP. Náuseas, flatulencias, meteorismo, si es que el paciente no puede evacuar esas flatulencias, se va a comenzar a hinchar el abdomen, se va a distender y le va a producir dolor. Y además, por la misma inhibición que tiene de las enzimas, imagínense tener mucha glucosa ahí en el tracto digestivo, pues va a pasar algo similar a los GLP, a los ISGLT, pero si fueran por el tipo 1. Esa glucosa o esos carbohidratos complejos que va a tener ahí va a estar jalando agua y el paciente va a terminar con diarrea. No sé si vómito, pero realmente son muy bien tolerados. No se utilizan tanto porque tienen un pésimo nivel de control de hemoglobina glucosilada. Solitos, muy similar, por ejemplo, será como las testosteronas, más o menos. No son tan eficaces. Son más eficaces que los de P4, pero
más similar a las sulfonilureas. Y por último tenemos las sulfonilureas. Entonces, ¿por qué dejarlas al final? Porque estos medicamentos pues prácticamente solo se pueden utilizar en pacientes con diabetes tipo 2, nada más, porque su mecanismo de acción depende casi exclusivamente de la liberación de insulina. Si no hay insulina, pues el paciente no le va a funcionar para nada este medicamento porque su principal vía. 3 generaciones, y de esas 3 generaciones la primera ya no se utiliza por efectos adversos, demasiados efectos adversos, y la probabilidad de que se presenten incluso a dosis baja es mucho mayor. Y luego tenemos los de segunda y tercera generación. Dentro de esos, en México el más utilizado es la glibenclamida, que en algunas partes de la literatura inglesa lo van a encontrar como gliburida. Son exactamente el mismo. Y de hecho ahorita en algunas de las tablas los van a encontrar así, van a ver que dice gliburida y no glibenclamida. Pues esa es la única diferencia. Ok, después de eso, la gliclazida es el otro de segunda generación más utilizado, y el de tercera generación, el único que se utiliza es glibenclamida, no hay más. Bien, entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Va a tener un mecanismo de acción que va a depender de 2 cosas. La primera y principal es liberación de insulina por las células beta. La forma en la que van a generar esta liberación de insulina es por esta parte. Se van a unir por esta parte. Si recuerdan, cuando veíamos la clasificación de dietas farmacológicas, teníamos uno que eran canales asociados a un receptor. Entonces, el que está a la izquierda, es decir, toda esta molécula gigante que está aquí, ese es mi receptor, que sería este receptor aquí, el receptor de sulfonilureas. Entonces, este receptor de sulfonilureas se asocia a diferentes canales. ¿De qué va a depender el canal que se asocia? De si es músculo, de si es tejido adiposo o si es páncreas. Tenemos diferentes canales de tipo SUR, pero los más específicos para las sulfonilureas son estos, los que van a depender de los canales de, los canales de potasio dependientes de voltaje. Bueno, ¿qué va a pasar? Que dependiendo de la glibenclamida, de la sulfonilurea, perdón, se va a unir a un sitio específico de ese receptor y lo va a activar. Activando ese receptor, vamos a generar un intercambio de potasio. Entonces, lo que va a pasar en las células beta pancreáticas es que va a comenzar a entrar potasio. Y si comenzamos a meter potasio, ¿qué va a pasar? Se va a despolarizar. Y una vez despolarizada mi célula beta, ¿qué creen que pasa? No, es cierto. Sí libera insulina, pero ¿qué falta ahí? No, pero es por el otro lado, ajá. No, sí libera insulina, pero falta una cosa. ¿Qué necesito para liberar insulina? Bueno, producirla. No, ya está producida. Ya está en ese tipo. Estos no lo promueven la formación de insulina. Anteriormente se les conocía como secretagogos, porque lo único que hacían es, ya que estaba la insulina ya formada, la liberaban. Se tienen que ver los canales de calcio, ¿no? Se tienen que abrir los canales de calcio. ¿Por qué? Porque necesito activar la vía de calciocalmodulina. La insulina, como casi todas las hormonas, se almacena en vesículas. Entonces, para que yo esas vesículas, o más bien mis células de esas vesículas las puedan movilizar, necesito calcio. Y eso es lo que va a pasar. Una vez que se genera ese intercambio, esa entrada de potasio, entonces va a generar también una apertura de los canales rápidos de calcio, principalmente los de tipo L. Se abren esos canales de calcio, entra calcio y migran las vesículas. Se libera toda la insulina que ya estaba preformada. Bien, y después, ese mismo estímulo, esa misma generación de o ese intercambio o esa entrada de calcio, iba a generar que los pacientes, se activaran las vías alternas, la activación de la proteína quinasa y las de fosfatidilinos y todo. Perdón, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Y ¿sabes qué? Lo voy a aprovechar. Acostumbro para. Perdón, chicos. No se preocupen. Le habló el herrero que se tenía lo de las llantas. ¿La va a volver a cumplir? Pues, o la acostamos nomás para ándele y quitar nomás las rueditas. Y el otro día vine, pues no tenía desarmador. Y ya me trajo. Adelante, perdón. Entonces,
activación de proteína quinasa C y fosfatidilinositol, 3-fosfato. Bien, ¿qué pasa? Que esto sí va a generar a largo plazo la activación el aumento de la producción de insulina. Y además, tenemos que esas vías también se van a ver afectadas en otros tejidos, principalmente musculares, sobre todo la parte de proteína quinasa y la de fosfatidilinositol, porque no vamos a producir insulina en la parte del músculo. Y eso a largo plazo va a terminar sensibilizando los tejidos periféricos para la parte de la insulina, la vía de señalización de insulina. Que esa es la razón por la cual estos medicamentos son efectivos en general para generar un descenso rápido de los niveles de hemoglobina glucosilada y control glucémico, pero no se ve más allá, o si doy dosis demasiado elevadas no va a pasar más de eso. Voy a llegar a un tope rápido y nada más. Y después hay dos situaciones que van a pasar. Entonces, se va a comenzar por la misma secreción de insulina a regular la secreción de glucagón. Entonces, eso va a ser un poco inmediato y a largo plazo. La misma insulina, si recuerdan, por la parte endocrina funciona como un sistema de retroalimentación negativa. Con más insulina disminuye la parte de secreción de información, de liberación de glucagón a nivel del páncreas. Entonces, el mismo efecto que tienen las sulfonilureas de liberar la insulina va a hacer que por las células alfa disminuya su actividad. Y técnicamente eso es lo que va a pasar. ¿Qué es lo importante de esa parte de los receptores? Porque vamos a tener que la especificidad de cada uno de las sulfonilureas por los sitios específicos es bastante característico. La glibenclamida es el que mayor selectividad y afinidad tiene por esos receptores. Pero, por ejemplo, la glibenclamida de tercera generación es más rápida para formar la asociación y para disociarse. ¿Qué va a pasar? Que eso se va a traducir a una menor probabilidad o a un menor riesgo de que mi paciente vaya a tener un estado de hipoglucemia más constante. Y como la glibenclamida suele durar un poco más ahí unida, es más probable que ocurra esta situación específica. Y además, tienen unas características bastante similares en general. Su estructura suelen ser muy similares y eso va a garantizar que la parte de la absorción sea pues algo elevada, vamos a tener una buena biodisponibilidad y además nos vamos a topar con que la unión de proteínas en todas ellas por su similitud va a ser demasiado elevada. Creo que se va a detener así. Sí, creo que Ya, se porque queda así. estaban las patitas del... Sí. Hacía un Así desnivel que- y ahora... Y más o menos cuál se quedaba. Disculpen, gracias, Ah, doble. sí. Mira, llevar esto antes de que nos cierre. Sí. Permiso. Entonces, otra cosa importante, los que están ahí marcados, la que sería la parte de glibenclamida y la parte de glibenclamida, generan metabolitos activos. Entonces, esa generación de metabolitos activos va a propiciar que en ciertas situaciones los pacientes, cuando se dan dosis demasiado elevadas, tengan mayor riesgo de hipoglucemia o mayor riesgo de efectos secundarios precisamente por estos metabolitos activos. Todos los demás no suelen generarlos. Realmente es muy raro que vaya a generar un metabolito secundario, metabolito activo, tolbutamida o clorpropamida. Bien, entonces, sí. Y creo que es lo más importante de su farmacocinética. Su expresión. La expresión es predominantemente renal, en general. A pesar de que dice en algunas partes biliar, si se fijan la mayoría es renal. Y eso es importante sobre todo por los pacientes cuando ya tienen una enfermedad renal crónica, de los cuales nosotros vamos a tener que tomar en cuenta que la parte de glicosila y glicida sí se pueden utilizar con mayor seguridad en esos pacientes, uno por la parte de la otra excreción por vías alternas. El resto, si el paciente ya tiene una tasa de filtrado glomerular menor de 60, ya no se van a utilizar con seguridad porque van a comenzar a acumularse. Bien. Por último, pues tenemos que su disminución de hemoglobina glucosilada, a pesar de que controlan muy bien la glucemia, su control o la disminución de hemoglobina glucosilada no es tan buena, 1.5%. Digo, es bueno, pero no es el mejor. El problema radica en que es muy variable esa disminución dependiendo de los estados glucémicos del paciente. La otra ventaja y la otra cosa buena que tienen es que, si se fijan los precios, glibenclamida 5 miligramos, 100 pastillas, cuestan 30 pesos. Glibenclamida, que es la de tercera generación,
pues cuesta 70 pesos, pues 64 pesos, 30 tabletas, es decir, un mes de tratamiento. Comparado con el resto de medicamentos, dejando de lado metformina, pues es bastante accesible, razón por la cual era muy utilizado en nuestro país estos medicamentos. ¿Cuál es el problema? Pues creo que ya habían visto esta diapositiva. Los dos principales, hipoglucemia y aumento de peso. El aumento de peso muchas veces no tiene un impacto tan grande como lo es la hipoglucemia, porque además vamos a tener que en el caso de hipoglucemia sí va a ser muy dependiente del medicamento, está más asociado a la glibenclamida, muy usada en nuestro país, y mucho menos para la glimepirida. Pero a final de cuentas la tasa de hipoglucemia es muy elevada, más del 34% en este caso de los pacientes, y va aumentando conforme es hacia la glibenclamida. ¿Era hipoglucemia mayormente que...? Glibenclamida. Entonces, es el que más asociado a hipoglucemia. El problema no solo radica en esa hipoglucemia, el problema radica en que esa hipoglucemia del paciente también se asocia a prolongaciones del segmento QT y a QT y arritmias. Entonces, riesgo cardiovascular elevado para los pacientes, hipoglucemia no era muy bueno en ese sentido. El aumento de peso, un poquito despreciable, pero si yo quiero que mi paciente con diabetes pierda peso para disminuir el riesgo cardiovascular, no me va a servir este medicamento. Bien, síntomas gastrointestinales, un poco por la parte de las alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Todas las demás no tienen una relación directa con el mecanismo de acción, pero, por ejemplo, las alteraciones hematológicas como la aplasia medular, la anemia y la trombocitopenia van asociados a reacciones idiosincráticas. Simplemente activaba el sistema inmune del cuerpo y comenzaba a atacar toda esta parte hematológica. Y el paciente por eso terminaba con esa aplasia medular, granulomatosis, anemia por destrucción de células mediada por anticuerpos. Las alteraciones tiroideas, la más comúnmente asociada es un hipotiroidismo subclínico transitorio, que no es tan común, puede pasar, pero la mayoría de reportes lo asocian no tanto a la glibenclamida, sí un poco al uso, pero más a la parte inherente del paciente. Quizá por cambios en la alimentación, dieta, ejercicio, pero existen esos reportes. Y pues ya, cierto. Y mata las células beta. Eso sí está bien documentado. Incluso con la glibenclamida, que si bien las dos más principales, tolbutamina y clopidogrel, que terminan matando las células beta por cansancio, glibenclamida, glibenclamida y glicicida también están asociados a ¿cómo se llama? Este mismo fenómeno. Los pacientes terminan con destrucción de células beta y terminan con pues una disfunción de insulina y el paciente pues, ya no funcionan los medicamentos y así. ¿En qué o en cuánto tiempo? 5 años. El uso prolongado de más de 5 años se asocia a esto. Dicho de otra manera, pues los pacientes terminan con resistencia no resistencia a la insulina, terminan con una ineficacia del medicamento, porque pues, ya no pueden producir insulina. Se sensibiliza lo periférico, pero ya no sirve de nada. Ya. Esos son los antidiabéticos. Leve. No se preocupen, los que siguen son los más pesados. Pero no. Antihipertensivos. Ay, feos. Porque los más fáciles, ¿cuáles son? Hipolipemiantes y moduladores del estado de ánimo. No es un ansiolítico. Antes llamados antidepresivos. Bueno, no, como te dudas de antidiabéticos de momento. ¿Cuál van a elegir? Depende del paciente. Sí, porque si tengo un paciente que tiende a la hipoglucemia, no voy a usar insulina, o tengo que usar insulina con demasiado cuidado. Sulfonilureas ni de chiste. La carbosa no va a ser suficiente para el control glucémico de mi paciente. Y GLP-1, GLP. Mi paciente quiero que pierda peso. Inhibidores de
ese. Si quiero que el paciente pierda peso, ¿cuál le voy a dar? De los inhibidores de este. ¿Los SGLT2? ¿Sí? Bueno, si quiero que pierda peso y aparte tratar la diabetes, Sí. pues me. ¿Cuál es el mejor? Metformina no, ¿por qué? El otro. El que dijimos ayer con el Johnny. ¿Cuánto disminuye el esos son paciente? inhibidores, espérate. Pero también es baja de peso. Es Porque la metformina era muy pero poco. va a decir que no. Los ISGLT2, ¿por qué no? O sea, sí disminuyen de peso los pacientes, sí bajan. Sí. Pero, creo que eso no se los mencioné. La primera pérdida de peso de los pacientes con un ISGLT2, ¿por qué creen que sea? ¿Qué pierde primero el paciente? Que pierda primero Antes de bajar de peso de grasa, agua. agua. Eso es lo primero que va a perder el paciente. Ah. Entonces, sí me ayudan a largo plazo, pero eso va a tardar como 2-3 meses. Y si yo quiero que mi paciente con diabetes controle más rápido su peso, tengo unos, específicamente unos. No son los de. Las incretinas. ¿Y cuáles son las incretinas? No son estos. Dejan como que- Espera, sí lo vimos. Sí. Lógico. Ay, es que está bien. No sé. ¿Cuál es TIRSE? ¿A cuál pertenece? Te dije. ¿Tirse Son no los pertenece GLP-1. a los inhibidores? Son los antagonistas del GLP. Ah, no, análogos del GLP-1. Análogos del Análogos de Y porque disminuyó también la geogénesis en los tumores. Sí, lo he visto. Y porque la pérdida de Pero peso es en que esos no se pacientes, veía bien. sí es como, depende del GLP-1, eso sí es demasiado variable, pero los reportes varían desde el 5% en el primer mes hasta el 20% a los 3 meses con TIRSE. Y se Entonces, también en el otro, ¿no? Son muy efectivos para eso. Técnicamente cualquier GLP-1, Sí, porque TIRSE, a veces SEMA, también LIRA, los pacientes bajan mucho de peso. El problema es los efectos que tienen, pues, de pérdida del apetito y eso, porque el paciente Sí, deja de por comer. el otro Ujú. Sí, Dicen que produce depresión, pero no. Sí, acá está. Se puso atención y Es sí, cardio-renoprotección, ¿no? También. Entonces, por eso es. Y aparte no hacen hipoglucemia. Y por eso me. Sí, pues no son dos independientes, la verdad, sí, menos. Entonces ahí el paciente, a menos que el paciente no coma absolutamente nada durante mucho tiempo, sí le van a dar hipoglucemia, pero no es por el medicamento. Ahí el problema era el de PP4, ¿no? Hay problemas son los de PP. Pero la ventaja es que cuando se utilizan los de larga duración, se cambian y están modificados para que sea muy lento el proceso de los de baja. Y lo podemos combinar los GLP-1 con los inhibidores del P4. Sí, pero ya habíamos Sí. dicho que no tenía ningún caso. Porque los de larga duración ya. A lo mejor los de corta duración sí se pueden. Ajá. Pero, pues, ¿para qué gasto en dos si puedo nada más gastar en uno de larga duración? Ajá. Que porque iba a ser muy raro. Que aunque el paciente genere anticuerpos, no tiene impacto directo sobre la eficacia y la biodisponibilidad del medicamento. Y así. Técnicamente así es como eligen un medicamento para un paciente. Y también cuánto cuesta. Ok. ¿Son caros? ¿Cuál? ¿Los GLP? Tirse Sí. y Sema sí eran muy Por arriba de los 2000. Es cierto. Y era nada más una inyección. Ya. Ujú, para un mes más o menos. Bueno, Tirse cuesta 2000 por semana. Eso es lo que Tirse dice es de lo más que. caro. Tirse es el último porque es dual. Sí, Es GLP y GIP. Ajá. Entonces es muy caro. sí, vimos con yo. Y SEMA cuesta más o menos 3,000, 4,000 pesos el mes. El mes completo. Por eso es mucho más caro. Que nos enseñó el artículo del mayo del 2025. Estamos en mayo. Supongo que era el de uso semanal y Era del journal. Era la Semanal comparación contra de quincenal. todo. Ajá. Ajá. Y de cómo iba bajando de peso. De hecho, era la comparación del TIRSE con el Con el SEMA. Ah, sí. Y cómo producía efectos rebotes y. Se suspendía menos de 3 meses y no se le daba la adecuación nutricional al paciente. Ajá. Rebotando horrible.
y si aumenta más de peso. Ok, Ah, bueno. entonces, ya más, sí tienen la idea de los antidiabéticos. Ok, entonces, antihipertensivos. Los antihipertensivos, como su nombre lo dice, pues sirven para controlar la presión arterial de un paciente. ¿Y qué es la hipertensión arterial? Hablando de hipertensión arterial sistémica y no, por ejemplo, pulmonar, que sí nos van a servir, pero en otros contextos. Entonces, presión arterial, ¿qué es?